algunos cambios en estos procesos de reelección interesantes que han hecho que ustedes pidan esa rendición de cuentas. ¿Qué le llamó la atención de lo que han sido este proceso de rendición de cuentas de Luis Antonio Sobrado, quien se mantiene en el Tribunal Supremo de Elecciones y por lo cual consideran la mayoría de los magistrados debía reelegirse? 14 votos a favor, 8 en contra. Buenos días. Buenos días, doña Laura. Voy a volver a plantear la pregunta. Sí, adelante. Sí, me parece que la Corte tomó la decisión, pero realmente hay que tomar en cuenta que don Antonio ya había presentado un informe por escrito. La polémica que se dio en Corte fue que lo presentara verbalmente en una audiencia ante todos los magistrados para poder ser interrogado sobre el contenido del informe, pero ya lo había presentado como corresponde constitucionalmente y legalmente. Pero la variación importante es que siendo una reelección, los compañeros, la mayoría, por lo menos creo que fue voto unánime, estableció que fuera verbalmente que presentara ese informe que ya lo había hecho por escrito. Llama la atención, 14 votos a favor y 8 en contra. Por supuesto que el voto es secreto y eso usted lo comprendemos bien. El punto es que llama la atención el hecho de que una de las magistradas cuestionara el hecho de que ahora en la cédula no se reconozca, o bueno, no se ponga claramente cuál es el sexo, no se identifique claramente cuál es el sexo de la persona. ¿Cree usted que algunos de esos votos en contra se inspiraron en el hecho o en la decisión que habría tomado, tal cual lo manifestó esta magistrada, habría tomado el Tribunal Supremo de Elecciones con base en una resolución, me parece, de la Sala Constitucional, lo hubiera tomado en el hecho de que ya no aparezca en la cédula el sexo de las personas? Me parece que sí, que eso influyó o tiene algún grado de influencia, no sé cuánto, pero sí creo porque ha sido una decisión polémica. La razón por la que la justifica el señor Sobrado es por la decisión de la Corte Interamericana y por decisiones de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional resolvió algunos amparos planteados sobre ese tema que usted está señalando, sobre el sexo que conste en la cédula. Me parece que ha sido un tema polémico por todo lo que tiene que ver con el reconocimiento a otras visiones desde el punto de vista de las relaciones afectivas y familiares. Eso habla de vamos a ver, de voces dentro de la misma Corte Plena, don Fernando, que no sé si aumentan o no, pero que son de una visión muchísimo más conservadora, por lo menos en estas nuevas interpretaciones y jurisprudencia que va generando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va generando la propia Sala Constitucional. Sí, no me cabe la menor duda de que el país tiene una polémica todavía no resuelta con una mayoría o un grupo importante de ciudadanos y de representantes que cuestionan eso, y eso influye, o la Corte refleja parte de esa polémica no resuelta en el ámbito de la opinión pública. En relación a la decisión de jueces, pues eso ya se resolvió, pero no es fácil esa transformación, como lo fue en el siglo pasado el tema, o en el siglo pasado, el tema del divorcio, a pesar de que se había aprobado desde el siglo XIX, durante el siglo XX todavía había culturalmente muchas objeciones al divorcio. A usted del informe de
Luis Antonio Sobrado, porque bueno, le tocó vivir distintos procesos electorales este año, un año fuerte, perdón, el año pasado más bien, un año intenso, un debate político que polarizó precisamente a la sociedad a propósito de argumentos de este tipo, sobre matrimonio igualitario, sobre precisamente hoy en día que en la cédula no se ponga el sexo. Recuerdo que la argumentación de la magistrada es: yo tengo derecho también a que en la cédula se indique que yo soy de sexo femenino. En fin, dentro de ese informe que preparó Luis Antonio Sobrado, ¿qué destacaría usted como positivo, o qué destacaría usted como importante en lo que fue precisamente el cierre el año pasado de un proceso electoral fundamental para este país y de las acciones que emprendió él como magistrado y máxima figura del Tribunal Supremo de Elecciones? Me parece que hay muchas cosas a destacar, pero el informe verbal que él presentó a Corte y que lo hizo por escrito, señala que hay un prestigio internacional muy grande del Tribunal Supremo de Elecciones como jueces electorales. Yo creo que ese fue un tema importante porque tuvo que resolver 2 elecciones recientemente, y lo mismo hace 4 años, y creo que en términos generales el balance es muy positivo respecto de la institución electoral que se gestó y diseñó después del gran conflicto del año 48 en Costa Rica. Yo creo que si uno ve la evolución, percibe un balance muy positivo a la judicatura electoral del país. Finalmente, usted decía ahora algo porque nos queda poco tiempo, pero usted decía algo que me llamó muchísimo la atención. Al igual que fue la discusión del divorcio, ahora se da la discusión sobre este tipo de temas. Vamos a ver, ¿qué tan intenso es este debate dentro de la Corte Suprema de Justicia? Don Fernando, usted que tiene tantos años de ser magistrado, que ha tomado participación en decisiones fundamentales como magistrado también de la Sala Constitucional. ¿Qué tan intensa es la discusión en torno a decisiones o a temas como matrimonio igualitario, como lo que acaba de acontecer con la cédula, que fue principalmente el cuestionamiento mayor que tuvo por parte de una magistrada o de un grupo de magistrados? No lo sabemos si ese fue el razonamiento esencial. ¿Qué tan intenso y tan fuerte está estremecida, digámoslo así, la Corte Suprema de Justicia en torno a estas discusiones y no en torno a otras que en algún momento tuvo también la Corte, como fue el Tratado de Libre Comercio u otras discusiones? En este momento, ¿qué tan intenso es ese debate y qué tan atrapada está ella, al igual que lo estuvo con el tema del divorcio? Bueno, yo creo que el tema de esta polémica que usted plantea no es tan intensa porque no hay como un escenario para que eso se dé. Sí se dio en la Sala Constitucional, tanto sobre el Tratado de Libre Comercio como por el tema del matrimonio igualitario. Pero en el seno de la Corte me parece que no ha habido esa intensidad. Cada uno de los magistrados tendrá su visión sobre eso. Es muy probable, es una hipótesis razonable, que los 8 votos, algunos de ellos tengan que ver con la objeción que planteó la magistrada Rojas sobre la definición que hizo el tribunal sobre el tema de la cédula y el sexo que conste en ese documento. Bueno, lo preguntaba qué tan intenso es porque recordaba, fue sobre el Tratado de Libre Comercio muy intensa la discusión, sobre el proceso de reelección muy intensa la discusión, pero ahora sale a la luz esto otro y bueno, llama la atención. Finalmente, porque creo que todavía nos quedan unos minutos, estos procesos de evaluación, de reelección
de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cree usted que requieren de algunos otros cambios o de algunas otras revisiones? ¿Qué piensa el presidente de la Corte? Bueno, yo creo que quizás, pero eso lo haría el tribunal. El tribunal me parece que hace un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, pero me parece que como está y ya exponiéndolo verbalmente ante el foro de la Corte, es un buen ejercicio. Sí creo que tal vez los ciudadanos piensan que debe haber opiniones de la propia ciudadanía, pero ese escenario todavía no está definido. Bien, muchísimas gracias al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz, por ponernos en perspectiva lo que fue la elección, la reelección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Algunas de las objeciones que se hicieron ayer claras y patentes por parte de una de las magistradas en torno a la rendición de cuentas que dio el magistrado Sobrado, y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Quédese con CINAR Costa Rica Medios. Que tengan muy buenos días.